Muy buenos días, entonces hoy vamos a explicar algunos de los procesos y operaciones unitarias comunes. Vamos a ver una pequeña diferencia entre procesos y operaciones unitarias. Entonces, los procesos unitarios son aquellos donde hay reacciones químicas, procesos que involucran cambios químicos de los materiales. Un ejemplo de ello tenemos la calcinación. En las operaciones unitarias, entonces solo se producen cambios físicos. Dos o más sustancias se separan entre sí, entonces aplicamos los principios fundamentales de la física. Un ejemplo de ellos tenemos la absorción, la aireación, la filtración y la flotación. Más adelante vamos a explicarlos. La absorción entonces es un proceso físico que consiste en poner un gas en contacto con un líquido a fin de disolver de manera selectiva uno o más componentes del gas. Es decir, consiste en capturar componentes de una corriente de gas por medio de una corriente líquida. ¿Cuál es el propósito? El propósito es eliminar cantidades pequeñas de una sustancia. Un ejemplo de esto entonces es el proceso que se aplica en la remoción de olores y sabores mediante la aplicación de carbón activado en polvo en una planta de tratamiento de agua potable. Filtración es un proceso físico que consiste en separar los sólidos suspendidos en el fluido, ya sea un líquido o un gas, al hacer pasar dicha mezcla a través de un medio filtrante apropiado. Esto hace referencias a las membranas o a los filtros como tal. A través de una superficie con orificios de determinado tamaño, es decir, dependiendo del material que se quiera retirar, entonces asimismo se va a aplicar las características del filtro. Un ejemplo de ello, entonces tenemos pasar el agua a través de un medio poroso, normalmente arena utilizada en los filtros lentos. Aireación, entonces es un proceso en el que se produce un contacto entre el aire y el agua con el objetivo de oxigenarla. Entonces, eh, esto se efectúa mediante caídas de agua, escaleras, chorros, aplicándolas directamente a la masa de agua, con la finalidad de oxigenarla y purificarla. Un ejemplo de ello, entonces tenemos el salto del tequendama. Flotación, entonces es un proceso físico que se emplea para la separación de partículas sólidas o líquidas de una fase líquida. Entonces, esta se logra introduciendo finas burbujas de gas en el líquido. Entonces las burbujas se adhieren a las partículas y logra que suban a la superficie del líquido para pues, ser retiradas después. Esto se logra gracias a que la densidad es mayor que la densidad del líquido. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de promover condiciones de reposo, ¿sí? Para que estas sustancias salgan a la superficie. Entonces es un sistema de separación sólido-líquido. Entonces el sólido sale del líquido a la superficie y del líquido líquido. Entonces hace referencia es a las grasas y a los aceites que son más densos que líquido. Un ejemplo de eso, entonces aquí tenemos la separación de grasas, aceites, turbidez y color. Calcinación, entonces aquí es la aplicación eh, de calor. El sólido o precipitado sufre una descomposición térmica. Es el caso de los hidróxidos, los carbonatos y los bicarbonatos. Entonces aquí en la calcinación vemos que es un proceso químico. Entonces aquí tenemos varios ítems donde nos explica que, por ejemplo, acá tenemos que donde el carbono con el oxígeno forman dióxido de carbono y el hidrógeno frente al oxígeno forman H2O. Entonces vemos que al aplicar calor lo que hace es desintegrarlo y formar nuevos componentes. Calcinación. Entonces, un ejemplo de ello tenemos eliminar el agua presente como humedad absorbida. Entonces, aquí tenemos en la gráfica, entonces aquí aplicación de calor al, a la sustancia para eliminarla.